Hola, mi nombre es Estefanía Guerrero. En esta ocasión les enseñaré el cálculo del índice glucémico y de la carga glucémica. Pero primero veremos qué es el índice glucémico. El índice glucémico es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de glucosa. Solo los carbohidratos contienen un índice glicémico. Dentro del índice glucémico encontraremos tres rangos: bajo, medio y alto. En el bajo, que es menor de 55, la glucosa se produce sostenidamente sin grandes picos de insulina. En el medio, que está entre el rango de 55 y 69, su absorción es más lenta y moderada. En el alto, que se le considera mayor de 70, al ingerirlos pasan rápidamente a la sangre convertidos en glucosa. Para hallar el índice glucémico usaremos la fórmula de la superficie del área del alimento probado multiplicado por 100 sobre la superficie del área de la glucosa. Ahora, ¿qué es la carga glucémica? La carga glucémica es un valor que considera la velocidad a la que llega la glucosa en sangre junto con la cantidad de hidratos de carbono que contiene una porción habitual del consumo. Es decir, nos da una mejor previsión del efecto de un alimento sobre la glucemia, tal y como la consumimos. Dentro de la carga glucémica también encontraremos tres rangos: alto, medio y bajo. En el alto, que se le considera mayor de 20, en el medio, que está entre los rangos de 10 y 19, y en el bajo, menor de 10. Para hallar la carga glucémica usaremos la fórmula que es el producto del índice glucémico por los hidratos de carbono que contiene una porción de alimento dividido entre 100. Ahora veremos la importancia de la prescripción del régimen dietético del índice glucémico de un paciente diabético. A los pacientes diagnosticados con diabetes le interesa potenciar los alimentos con una carga glucémica menor. Es importante que la persona con diabetes conozca bien las características de los alimentos que contienen hidratos de carbono y aprendan a controlar su glucemia, y así dominar la diabetes y disminuir el riesgo de complicaciones. Ahora haremos el cálculo del índice glucémico. En esta ocasión yo tomé como ejemplo una mermelada dietética, en la cual tenemos como datos los tiempos y los niveles de glucosa respectivamente, y también el área de la superficie de la glucosa anhidra, que es de 3200. Haremos un gráfico donde en el eje X tendremos a los tiempos y en el eje Y tendremos los niveles de glucosa. En el tiempo 0 nos dice que la glucosa es 80. Marcaremos una línea en forma horizontal y paralela al eje X, en la cual vamos a tomar como nivel de referencia. Ahora, en el minuto 15 nos dicen que la glucosa marca de 120. Marcamos y lo unimos con el punto de la glucosa 80. En el minuto 30 nos dice que la glucosa es de 145. Marcamos y lo unimos con el punto anterior. Igual, en el minuto 60 nos dice que la glucosa es de 160. Marcamos y lo unimos con el punto anterior. En el minuto 90 nos dice que la glucosa es 110. Marcamos y lo unimos con el punto anterior. Y por último, en el minuto 120 nos dice que la glucosa es 80. Marcamos y lo unimos con el punto anterior. Ahora vemos que tenemos 5 áreas, de las cuales vamos a hallar de cada uno con sus respectivas fórmulas y sumaremos para usarlo en la fórmula. En el área 1 tenemos un triángulo. Hallaremos con la fórmula del triángulo, que es base por altura sobre 2. Tenemos como base 15 y la altura 40. Multiplicamos y dividimos y obtenemos que es 300 el área 1. En el área 2 tenemos un trapecio, que es la suma de bases por la altura sobre 2. La base mayor, que es 65, y la base menor, que es 40, sumamos y lo multiplicamos por 15, que es la altura, y lo dividimos entre 2 y obtenemos que es 787.5. En el área 3 también, que es un trapecio, sumamos las bases 80 más 65 multiplicado por la altura, que es 30, y dividido entre 2 y obtenemos 2175. En el área 4, igual, hacemos la suma de bases 80 más 30 multiplicado por la altura, que es 30,
y dividido entre 2 y obtenemos como resultado 1650. En el área 5 viene a ser un triángulo. Hacemos uso de la primera fórmula, que es base por altura sobre 2. La base, que es 30, y la altura 30, y dividido entre 2 y obtenemos como 450. Ahora, estos valores los reemplazaremos en la fórmula, donde nos dice la superficie del área del alimento probado. Sumamos las áreas que hemos obtenido, multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 3200. La suma de áreas nos da el valor de 5362,5. Multiplicamos por 100 y lo dividimos en 3200. Y obtenemos un índice glucémico de 167,57. Ahora recordemos que el rango alto se le considera mayor de 70. Por lo tanto, este alimento, que es la mermelada dietética, tiene un índice glucémico demasiado alto. Ahora haremos el cálculo de la carga glicémica. En esta ocasión tomé como ejemplo la media mañana de un familiar que consume un plátano de seda que pesa 90 gramos. Tenemos como datos el índice glucémico, que es 62, y los carbohidratos disponibles, que es 18,9 gramos. En esta ocasión, para hallar los carbohidratos disponibles, usé la regla de 3 simple, donde multipliqué 90 por 21 sobre 100 y obtuve 18,9 gramos de carbohidratos y 90 gramos de plátano. Ahora estos valores los reemplazamos en la fórmula. El índice glucémico, que viene a ser 62, multiplicado por los carbohidratos disponibles en la porción de alimento, que es 18,9. Lo dividimos entre 100 y obtenemos el resultado de 11,71. Ahora nos fijamos en qué rango se encuentra y nos damos cuenta que está en el rango medio. Por lo tanto, la carga glucémica de un plátano de 90 gramos es media. Gracias.